Ya chicos, siguiendo con la unidad de recursos humanos, cuando hablamos del contrato de trabajo, lo que estamos hablando es la forma en la que un trabajador se relaciona, ¿no es cierto?, con la empresa. ¿En qué sentido? En el sentido de que el contrato de trabajo es lo que vincula al trabajador con la empresa y genera todos los lazos legales entre este y el empleador, que en este caso es la empresa. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Ay, perdón, se me fue al... Ahí sí. Entonces, primero que nada, conceptos, ¿ya? Las definiciones de los conceptos que vamos a ir viendo. Un trabajador es una persona que con la edad legal suficiente y de forma voluntaria, porque si no fuese voluntario estaríamos hablando de esclavitud, aunque me pagasen, presta sus servicios en forma retribuida, es decir, a cambio de un pago. El empleador es la persona, ya sea natural o jurídica, eso ya lo hemos explicado y les mandé un paper también para que lo leyeran, que utiliza los servicios intelectuales o materiales, es decir, lo que sabe o lo que puede hacer de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. La jornada de trabajo ordinaria es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar sus servicios de acuerdo con lo establecido en el contrato. Se dividirá en dos partes con media hora para la colación, en la cual no se considerará trabajado. El horario de colación, que generalmente puede ser media hora o una hora. No excederá de las 40 horas a la semana, perdón ahí, porque se me olvidó actualizarlo, esto es del año pasado. Actualmente el horario laboral está en las 40 horas según la última ley. Ya eso, bueno, está en discusión todavía un poco, pero está ahí. Se los voy a confirmar un poco porque en realidad no sé si la ley está aprobada aún o no. Sé que ya pasó por el Congreso, pero tengo la duda con que si está actualizado o no. Así que ahí les voy a mandar después un paper con la actualización de eso. La jornada especial son empresas que operan fuera del radio urbano, es decir, fuera de las ciudades, y establecen sistemas de trabajo de 2 semanas continuas laborales, otorgando 1 o 2 días de descanso por cada semana trabajada, más un día adicional por trabajar 2 semanas continuas, más los feriados legales que procedan. Se ocupa mucho en los lugares que están lejos de la zona de trabajo y que están en lugares de no fácil acceso, como por ejemplo la minería o hoteles que no están cerca del lugar de trabajo, ¿ya? Y las jornadas extraordinarias es el tiempo que se trabaja por sobre la jornada máxima legal o la estipulada en el contrato de trabajo, es decir, cuando me quedo trabajando más horas de lo que mi contrato dice. En general solamente pueden ser 2 horas más, ¿ya? Que tienen que ser pagadas como horas extraordinarias. ¿Qué es un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo, ¿no es cierto?, es lo que se utiliza para contratar a un trabajador o ser contratado como empleado, el cual es un procedimiento que implica concretar una serie de formalidades legales, principalmente para constituir un contrato de trabajo. Sin embargo, no todos los trabajadores ni los contratos son iguales en cuanto a lo que dice la ley, ¿ya? Vamos a ver los principales porque hay más de aquí, pero me interesa que veamos esto que vamos a ver a continuación después de que veamos algunos términos. Subordinación y dependencia. Para que exista un vínculo de subordinación y dependencia y por ende se requiera la existencia de un contrato de trabajo, se deben cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo la continuidad de los servicios prestados. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser continuos en el tiempo y no esporádicos, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo contratar a alguien para que me haga un evento en mi casa, ¿no es cierto?, un bautizo, por ejemplo,
Y él me va a entregar una boleta a cambio de este servicio, y una vez que se termina el evento, se terminó el servicio, por lo tanto ahí no es necesario un contrato de trabajo. Pero si contrato a una persona en mi casa para que vaya a hacer el aseo todos los días, significa que le estoy pidiendo algo reiterativo y continuo en el tiempo, por lo tanto tiene que haber un contrato de trabajo. La obligación de asistencia del trabajador, ¿ya? O sea, el trabajador está obligado a ir a trabajar. El cumplimiento de un horario. En esa obligación de ir a trabajar tiene que cumplir un horario de entrada, ¿no es cierto?, y un horario de salida. Y la supervigilancia en el desempeño de las funciones, es decir, hay alguien que está fiscalizando de que las funciones por las cuales se contrató a esta persona se realicen, ¿ya? Estipulaciones que tiene que tener un contrato, es decir, las cosas que debe tener el contrato para que sea válido. Primero, lugar y fecha de contrato, ¿ya? Segundo, individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fecha de nacimiento e ingreso del trabajador, es decir, nombre completo, RUT, nacionalidad, fecha de nacimiento y la fecha en que el trabajador entra a trabajar en la empresa, para que desde ese día corra su antigüedad laboral. Tercero, determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato podrá señalar 2 o más funciones específicas de ser necesario. ¿Qué significa esto? Que en el contrato tienen que estar especificadas, ¿no es cierto?, las funciones, las labores que el trabajador debe realizar y dónde debe realizarlas. 4. Monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada, es decir, cuándo le voy a pagar. Ese es el periodo de pago, que en general es mensual o quincenal, ¿ya? Cuando es quincenal es porque pagan una parte a los 15 días y otra parte a fin de mes. La forma, es decir, voy a pagar en efectivo, voy a pagar con depósito, voy a pagar con un vale vista, ¿ya? Y el monto, obviamente, ¿ya? Generalmente se indican los dos montos, el neto y el bruto. Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que la empresa tenga un sistema de trabajo por turnos, caso en el cual se tendrá que entender que el trabajador va a cumplir lo que diga el reglamento interno. Esto ocurre mucho en los hoteles y en los restaurantes, porque generalmente se trabaja por turnos. Entonces a veces me puede tocar los turnos de tarde, a veces me puede tocar los turnos de mañana, a veces me tocan los turnos de noche, dependiendo de dónde trabaje. Entonces en ese sistema se da por entendido que se va a cumplir lo que diga el reglamento interno de la empresa. 6. El plazo del contrato, es decir, si este contrato es definido, quiere decir eso que tiene un término, o indefinido. Más adelante, cuando veamos los dos tipos de contratos principales, vamos a entender a qué diferencia hace eso. Aparte, si un trabajador declara por escrito que renuncia a la escrituración del contrato, no es válido ante la ley. La ley exige la existencia del contrato, ¿ya? Porque esto es un derecho irrenunciable y por lo tanto el que será sancionado será el empleador, la empresa. Es muy importante que se considere que la ley no contempla los contratos a prueba, salvo y en un solo caso, en los trabajadores de casa particular, donde los 15 días se entienden a prueba, los primeros 15 días. ¿Por qué sucede esto? Porque se subentiende que cuando yo contrato a alguien para que trabaje en mi casa, que es el lugar íntimo de mi persona, de mi familia, de seres queridos, de las personas que convivan conmigo, puede ocurrir que durante esos primeros 15 días yo no llegue a un entendimiento laboral en el sentido de cómo se realizan las cosas. Entonces esos primeros 15 días se toman como un periodo de prueba en este tipo de trabajo, principalmente porque la gente va a trabajar en la casa de uno,
¿ya? Distinto es en las empresas, donde obviamente yo puedo hacer un proceso de reclutación, donde voy a observar currículums, donde voy a hacer una entrevista personal y todo lo demás, pero en las empresas no es válido hacer un contrato a prueba como sí lo es en la casa para las personas que van a ayudar con las labores domésticas, que también tienen que tener un contrato por ley. Tipos de contrato. En la formalización del contrato debe quedar claramente establecido qué tipo de contrato es del que se está hablando. La ley contempla 3 tipos de contrato principalmente, que son a plazo fijo, indefinido, por obra o faenas, y también vamos a conversar de lo que se llama contrato de honorarios, que técnicamente no es un contrato. Voy a parar este video aquí para poder hablar más libremente cuando veamos los tipos de contratos y no tener que estar parando para la grabación del video. Ya me esperan un cachito. Por mientras me pueden hacer todas las preguntas que quieran.